Buenas noches, maestra Marta del Socorro Romano Cadena y alumnos de la materia Comportamiento Humano en las Organizaciones. Los saludamos los alumnos del equipo 6, Edgar Ponce Landeros y Norma Angélica Gerardo Chicale. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Norma, muy bien, listo para empezar. Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a hablar de los grupos de trabajo, su definición e importancia. Edgar, ¿nos puedes comentar la definición de grupos de autores como Gurbich, Rivière, Robbins y Chavienato? Para Gurbich, un grupo es cualquier número de personas que actúan recíprocamente, psicológicamente, están conscientes una de la otra y se perciben a sí mismos, así como un grupo. Lo que para Rivieri, un grupo es una cantidad de personas ligadas entre sí, unidos por una representación interna, quienes se proponen un objetivo y quienes adjudican roles formales e informales. Para Robinson, para Robbins, un grupo es un conjunto de dos o más individuos que se relacionan, que son interdependientes y que reunieron para conseguir objetivos específicos. Y para Chavenato, un grupo está formado por dos o más personas que interactúan entre sí, cuyo comportamiento y desempeño depende de lo que hagan los demás, que se comunican con frecuencia y que pueden hacerlo frente a frente. Pero Norma, creo que te faltó mencionar a Newcomb y los grupos funcionales. Gracias, Edgar. Sí, para Newcomb los grupos son funcionales y se refiere a esos grupos cuyos miembros están implicados en una interacción social orientada hacia el logro de una meta común. Para lograr esa meta, los miembros establecen roles y normas denominada estructura grupal, y la razón por la que están juntos es por interés propio o meramente por trabajo. Y esto me lleva, Edgar, a recordar los tipos de grupos a los que he pertenecido. Por ejemplo, yo pertenezco a mi familia al grupo de madres de familia de la escuela de mis hijas. Pertenecí a una secretaría de un instituto y actualmente pertenezco a los alumnos de administración de empresas a distancia. ¿Y tú, Edgar? ¿A qué grupos perteneces o has pertenecido? Pues bueno, tal como tú, Norma, pertenezco a mi familia, a mi equipo de trabajo, a mi equipo de fútbol amateur, al grupo de vecinos de mi colonia, etcétera. Todos pertenecemos a algún grupo porque los grupos son la unidad más pequeña que conforma a la sociedad. Todos necesitamos de grupos para conseguir nuestras metas e incluso para sobrevivir como seres humanos. Así es, Edgar. De hecho, la definición de grupo en el campo de la psicología es esa, un conjunto de dos o más personas con reglas establecidas de interacción y en donde el valor fundamental es la socialización del individuo, ya que dentro de un grupo aprende a relacionarse con otros y a comprender las relaciones y estructuras de poder. Edgar, ¿nos puedes comentar acerca de la sociometría y del trabajo de Moreno? Claro, Norma. La sociometría es un método que inventó Jacob Levy Moreno para estudiar la estructura de los grupos a través de las relaciones interpersonales en su interior. Moreno identificó diferentes tipos de grupos, pero a nosotros como administradores y para esta materia nos interesan dos tipos, los grupos informales y los grupos formales. Ok, Edgar. Voy a empezar por contar qué es un grupo informal. Son todos aquellos grupos que no tienen estructura definida y que no cuentan con normas y procedimientos. Pueden surgir de repente en alguna organización o grupo social como respuesta a algún evento. Se dice que benefician a la socialización y a las necesidades psicológicas de los miembros, también a la colaboración que de otra manera no se consigue en relaciones formales. Y a la duración de estos grupos puede ser corta e incierta. Edgar, ¿nos puedes mencionar las ventajas y desventajas de los grupos informales? Entre las ventajas están que se fomentan los valores sociales y culturales, proporcionan satisfacción social, estatus y seguridad, ayudan a los miembros a comunicarse y ayudan a resolver problemas. Y entre las desventajas se pueden encontrar el conformismo,
el conflicto, los rumores y la resistencia al cambio. Por ejemplo, en todos los trabajos, mientras más empleados se contraten, siempre empezará a haber grupitos de amigos que conviven y se ayudan entre ellos mismos, conviviendo unos empleados con su grupito más de lo que conviven con otros empleados, viéndose ahí las desventajas y las ventajas. Así es, Edgar. Diste un excelente ejemplo de cómo se forman los grupos informales en los trabajos e incluso se llegan a formar en las escuelas o hasta en las familias. Pero ahora pasemos a los grupos formales. Estos grupos están definidos por una estructura de organización, tienen normas y procedimientos para conseguir metas y no se determinan por la afinidad de sus integrantes. Aquí lo más importante son los objetivos de la organización, así que los grupos se forman para el logro de los objetivos. Se toman en cuenta las competencias de los integrantes y para formar el grupo se hace uso de procedimientos de reclutamiento, selección, contratación e inducción. Existen manuales de organización políticas y reglas, y el liderazgo es ejercido por líderes formales, como jefes supervisores, gerentes, etcétera, de cada departamento. Edgar, ¿nos puedes mencionar algunas modalidades de grupo formal? Mira, Norma, podemos encontrar estas modalidades de grupo formal. Grupos de trabajo los define la organización en base a las competencias, con el fin de ejecutar una actividad laboral. Este es muy común cuando entramos a un trabajo y te asignan a un equipo. Grupo de mando son los individuos que reportan a un jefe superior, por ejemplo, el grupo de gerentes que le reportan al director de área. Grupo de tarea puede conformarse de varios grupos de trabajo y varios grupos de mando para ejecutar un proyecto por un tiempo generalmente limitado. Asimismo, los grupos semiautónomos están basados en objetivos y los miembros son autónomos, es decir, generalmente no hay una cadena de mando. Los equipos virtuales se parecen a los grupos semiautónomos, pero se usa la tecnología y el software para colaborar a distancia. Se establecen objetivos y la comunicación es a través de conferencias, y un factor clave es la confianza en las habilidades y compromiso de los miembros. Precisamente un ejemplo de equipo virtual es el que nos ha tocado hacer juntos en esta y otras materias, Norma. Es muy cierto, Edgar. En este momento tú y yo formamos un equipo virtual, que a su vez es un grupo formal que determinó la maestra de la materia. Ahora quiero contarles las razones por las que se forman grupos. Los seres humanos tenemos necesidad de atención, necesidad de aprobación y necesidad de afecto. Estas necesidades se satisfacen a través de los grupos formales e informales. De acuerdo con Robbins, los grupos se forman para satisfacer las necesidades de seguridad, estatus, autoestima, afiliación, poder y consecución de metas. Edgar, ¿nos puedes comentar acerca de la estructura de los grupos? Sí, Norma. Cada vez que se forma un grupo, se crea una estructura que ayuda a comprender y a predecir el comportamiento del grupo y de sus elementos. La estructura la forman el liderazgo formal, los papeles o roles, las normas, el estatus, el tamaño, la composición y el grado de cohesión. La cohesión es muy importante porque es la medida en que los miembros se sienten identificados unos con otros y motivados a permanecer juntos. Así es, Edgar. Ahora quiero comentarles cómo se forman los grupos. Primeramente se definen y establecen las metas y los procedimientos para llevar a cabo las tareas. Se establece el liderazgo y se comprenden las funciones de los integrantes. Se establece la relación costo-beneficio y se deben considerar los sentimientos de los elementos. Edgar, ¿nos puedes comentar acerca de las etapas de conflicto y de normalización? Sí, Norma. En la etapa de conflicto pueden existir diferencias y choques con las conductas laborales y en las prioridades. Puede haber fuertes sentimientos y hostilidad y una competencia por el liderazgo. Lo importante en esta etapa es manejar el conflicto, no eliminarlo ni retirarse. En la etapa de normalización, al haber más información, se aceptan diferentes opciones y se abre paso a la negociación. Existe más empatía, interés por los demás y sentido de cohesión. Se establece la cooperación y sentido de responsabilidad.
Y esto lleva a dos etapas posteriores, la de desempeño, donde los miembros ya aprendieron cómo ser eficaces, y la etapa de conclusión, donde la prioridad es terminar las actividades y revisar los logros. Así es, Edgar. También debemos mencionar que pueden existir conflictos intergrupales cuando dos grupos formales diferentes, pero dentro de una misma organización, empiezan a pelear por recursos o por influencia. Es por eso que también debemos considerar la solución de problemas en grupo, en donde deben considerarse los valores de cohesión y la conmoción grupal, que se refiere a la meta en común y la consecución de la misma. Ahora quiero que platiquemos acerca de la toma de decisiones en grupo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Edgar? Mira, Norma, evidentemente existe un desafío para la toma de decisiones dentro de un grupo. Al tratar de alinear las opciones de diferentes individuos, sin embargo, cuando el grupo está alineado a una misma visión, misión y compromiso por la meta, la toma de decisiones puede enriquecerse con los puntos de vista de todos. Con una mayor creatividad, promueve la cohesión y la disminución de rotación de personal. Para la toma de decisiones, ayudan los conceptos indicados por Brown y debemos tener roles definidos y el estatus. Así es, Edgar. Otro punto importante a mencionar es la sinergia. La sinergia es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de ellos. Es decir, es llevar el trabajo en grupo a su máximo potencial. Aquí es importante tener una visión común y compartida para alcanzar las metas y logros. Para fomentar la sinergia se requiere una visión compartida, cultura de participación, información transparente, percepciones de la información, reuniones estratégicas, diferencias individuales, hábitos de ganar, ganar, metodologías de ejecución, consultoría externa y resaltar los éxitos del equipo. Edgar, ¿nos puedes mencionar otras dinámicas para lograr sinergia? Claro, Norma. También se puede hacer uso del análisis del problema real, escuchando empáticamente la comunicación asertiva, la dinámica de lluvia de ideas, la solución de problemas y reflexiones finales. También se debe considerar las diferencias entre equipos normales, equipos autodirigidos y equipos interfuncionales. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, Edgar. Creo que hasta aquí hemos discutido todos los puntos relevantes para esta actividad que fueron descripción de qué son los grupos y su importancia, formación de grupos, tipos de grupos y sus características y toma de decisiones en grupo. Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo. Al contrario, Norma, gracias a ti, gracias a la maestra y a los demás compañeros que nos brindaron su atención para esta actividad. Hasta luego. Edgar y yo nos despedimos y nos vemos en la siguiente actividad grupal. Saludos.